¿Qué tal, estimados y estimadas estudiantes? Darles la bienvenida y a la vez un saludo cordial a todos ustedes. Empecemos recordando nuestra experiencia de aprendizaje en el área de educación para el trabajo. Elaboramos medios de comunicación para dar recomendaciones sobre la participación ciudadana en las elecciones. Recordemos que esta experiencia de aprendizaje es para 3 semanas. Nos encontramos en la semana 2 y nuestro tema de hoy es definimos el problema y generamos ideas creativas aplicando la metodología Design Thinking. Vamos a ver nuestro propósito. Nuestro propósito es definir los problemas que tienen sobre el ejercicio ciudadano, generando alternativas de solución y escogiendo la más creativa para elaborar medios de comunicación creativos, para informar las recomendaciones para la participación ciudadana en las elecciones. Muy bien, entonces vamos a continuar. Bien, el día de hoy vamos a seguir utilizando la metodología Design Thinking, pero ya en la fase definir. Sabemos que esta metodología tiene varias fases. La fase empatizar ya lo vimos en la clase pasada. Muy bien, esta fase comienza con la organización y el análisis de la información que se ha logrado recoger en la entrevista durante la fase empatizar. Entonces, muy importante la entrevista, ¿no es cierto?, que hemos realizado en la actividad anterior. Esos datos nos va a servir. Pues vemos acá este gráfico de las fases del Design Thinking. Tenemos la fase empatizar, que ya lo realicemos. Ahora nos encontramos en empatizar y luego vamos a ver la fase idear. Muy bien, en esta actividad aplicaremos la técnica de saturar y agrupar, que consiste en pasar toda la información recogida a notas adhesivas u hojas de colores. Esto lo que significa es sacar toda esa información de las entrevistas, ¿no es cierto? Entonces sacar y poder agruparlas. Por ejemplo acá, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo harías? En este caso es un ejemplo con frutas, ¿verdad? Entonces vemos acá, una alternativa sería organizarlas según su estado, ¿no? Vemos acá este cuadro, por ejemplo, el estado de esta fruta, ¿no? Vemos fruta madura, semimadura y las frutas verdes. Entonces está organizando. Muy bien, siguiendo el ejemplo, ahora nos toca organizar la información recogida en la entrevista. Pues recordemos que la entrevista tenemos como un aproximado de 4 o 5 preguntas, ¿no es cierto? Entonces, donde ustedes, cada pregunta vamos a ir viendo qué problema o qué podemos encontrar, ¿no es cierto? Qué dato podemos sacar de esa pregunta. Por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo acá en la pregunta 1, por decir, ¿no? Yo veo que según me han contestado los entrevistados, el encuestado acá yo me doy cuenta que necesita conocer más, ¿no es cierto? ¿De qué? ¿Sobre qué tema? Sobre las recomendaciones en la participación ciudadana, ¿no es cierto? En las elecciones, ¿no es cierto? Eso de repente yo me doy cuenta en esa pregunta. En otra pregunta yo me puedo dar cuenta que de repente necesita conocer más sobre los procedimientos para votar, ¿no?, en estas elecciones. En otra pregunta yo puedo darme cuenta que hay necesidad o hay un problema, ¿no? Y eso lo puedo plantear yo, necesidad o problema para entender los procedimientos sanitarios de bioseguridad para votar en las elecciones 2021, ¿no? Y así yo voy a ir sacando de repente hasta las 5 preguntas, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto de acá, yo lo que voy a hacer es identificar, ¿no es cierto? Identificar ese problema que hay acá. Priorizar de repente, ¿no es cierto? Un problema acá que está de repente afectando, vamos a decirlo así, a nuestra familia y a la comunidad, ¿no? Entonces, acá es lo que vamos a nosotros a sacar, ¿no es cierto? Un problema principal. Vamos a definir ese problema principal, ¿ya? Vamos a definir, estamos en la fase
definir. Entonces puede ser que uno solo englobe de repente a todos, o yo puedo armar acá el problema, ¿no es cierto? Puedo definirlo yo que represente uno solo para todo. Entonces, como ejemplo de esto que yo acabo de decir, entonces de repente mi problema principal puede ser necesidad de conocer, ¿no es cierto?, de conocer las recomendaciones para una participación ciudadana. Entonces lo escribo yo, ¿no? Necesidad o problema de conocer las recomendaciones para una participación ciudadana efectiva, ¿no es cierto?, efectiva en el proceso electoral 2021, ¿no? Entonces, eso lo escribo acá. Una vez que ya tengo mi problema, ¿no es cierto?, tengo mi problema, entonces vamos acá a trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a utilizar nosotros una técnica, la técnica de cómo podríamos nosotros, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a ver acá un ejemplo, ¿no? A ver, tenemos una pregunta inicial general, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos nosotros hacer que la deportista Milagros, que viene a ser el usuario o usuaria, ¿no? Tenemos pregunta general, usuario, usuaria, tenemos necesidad o problema. ¿Cuál es la necesidad de este usuario, de esta usuaria? Sienta la comodidad, dice, sienta la comodidad al realizar ejercicios. Entonces dice, ¿cómo podríamos nosotros hacer que la deportista Milagros sienta comodidad al realizar ejercicio? Vamos a tomar este ejemplo y vamos nosotros trasladarlo a nuestro problema, ¿no es cierto? Que nosotros ya tenemos, ya lo identifiquemos, ¿no es cierto? Entonces acá dice, esto va a ser lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo podríamos nosotros hacer? Nuestro problema, ¿quiénes son los usuarios? Mi familia y mi comunidad, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería la necesidad o problema? La necesidad o problema sería, ¿no es cierto?, conocer las recomendaciones para una participación, ¿no es cierto? Conocer las recomendaciones para una participación ciudadana en el año 2021, ¿no? En las elecciones del año 2021, ¿no? O de repente yo puedo hacer acá también esto, ¿cómo podríamos hacer que mi familia y comunidad, ¿no?, que mi familia y comunidad conozca, ¿no?, conozca los procedimientos sanitarios para votar en las elecciones 2021, ¿no? U otro también puede ser, ¿cómo podríamos hacer que mi familia y comunidad conozca de repente dónde votar adecuadamente, ¿no? De repente no está publicado, de repente no recibió bien la información, ¿no? Entonces podemos plantearlo también así, de esa manera, ¿no? Son como ejemplos que les estoy poniendo. Bien, entonces acá vamos a ver la otra fase ya que nos toca, es la fase idear, ¿de acuerdo? Pues acá vemos que ya estamos pasando acá, nos encontramos acá en esta fase idear. La fase idear de la metodología de pensamiento de diseño, que es el Design Thinking, en la que desarrollaremos una técnica que nos ayude a generar muchas ideas para resolver el problema planteado. A ver, vamos a continuar. Acá vamos a utilizar una técnica, ya lo que viene a ser la lluvia de ideas, en que consiste en reunir un grupo de personas con el fin de generar de manera espontánea la mayor cantidad de ideas posibles, ¿ya? O sea, ¿y quién puede ser ese grupo que me puedan aportar con ideas de repente de acuerdo al tema? Puede ser, o no es que pueda ser, sino va a ser nuestra propia familia, ¿no? En el grupo donde estamos viviendo. Entonces, vamos a ver acá qué es lo que debemos tener en cuenta, ¿ya? Promover la generación de la mayor cantidad de ideas
construir sobre las ideas de los demás, ¿no es cierto? Es muy importante acá aportar, ¿no es cierto? Dar opiniones de repente en ese momento que están aportando las ideas. Buscar ideas de repente extremas, vamos a decirlo así. Evitar desviarse del tema, no de repente hablar cosas que no vienen al tema, no nos va a ayudar mucho. Dibujar ideas, puede ser que se puede graficar, ¿no es cierto?, las ideas que estamos teniendo, y no juzgar negativamente. No podemos jugar, sino de repente la otra persona ya no va a sentirse cómoda para que pueda aportar con sus ideas. Muy bien, entonces acá vamos a utilizar este cuadro, ¿ya? La técnica de la lluvia de ideas vamos a trasladarla acá. Nosotros vamos a escoger de repente unas 5, 6, 7 ideas que podamos encontrar, pero vamos a priorizar unas 3 ideas. Ahora, esas ideas lo debemos trabajarlo así en un cuadro donde ustedes lo van a trabajar y para que me puedan enviar. Por ejemplo, acá yo puedo, en esta idea, en idea 1, por ejemplo, ustedes recordarán de su desafío de la clase pasada, una idea puede ser realizar historietas explicando, ¿no es cierto?, e informando sobre las recomendaciones para la participación ciudadana en las elecciones, ¿no es cierto? Puede ser una idea 1. Otra idea 2, como ejemplo, puede ser realizar afiches, ¿no? Este es el ejemplo anterior de la clase pasada. Realizar afiches para informar a mi familia y comunidad, no nos olvidemos, ¿no es cierto?, a mi familia y comunidad sobre las recomendaciones de la participación ciudadana en las elecciones 2021. ¿No? Una idea 3 puede ser también realizar videos, ¿no? Realizar videos informativos sobre las recomendaciones para la participación ciudadana en las elecciones 2021. ¿No? Entonces, podemos tomarlo estas ideas como ejemplo. Una vez que yo tengo estas 3 ideas, ¿ya? Estas 3 ideas, vamos a darle un puntaje correspondiente, ¿ya? Entonces, vamos a suponer acá, a ver, la primera idea de qué fue de historietas, ¿no es cierto? Entonces, la historieta es original, pues sí, vamos a darle 5 puntos. El afiche, pues mayormente se utiliza afiches con más frecuencia, entonces yo lo puedo dar un 3 de repente, ¿no? Videos, ¿no? Esta idea 3 de los videos, ¿es original? Un video también podría ser original, lo puede poner un 5, ¿no? Brinda solución al problema encontrado, por ejemplo, esta idea de qué fue, de historietas, ¿no es cierto? ¿Brinda solución al problema encontrado? Sí va a brindar, ¿no es cierto? Acá el afiche brinda solución, sí brinda solución, pero vamos a considerarlo un 4. Brinda solución el video, pues podemos encontrar muchísimos videos de repente que ya puedan estar enviando, ¿no?, en las diferentes plataformas. Entonces yo puedo considerar también un 4. Y así yo voy a ir dando los puntajes correspondientes a las 3 ideas, ¿no es cierto? Es económica, está fuera de lo común, es fácil implementar, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cuál de estos, por ejemplo, está fuera de lo común de repente? Puede ser el video, puede ser la historieta. Entonces vamos a suponer que acá obtuvimos unos 25 puntos, ¿no?, en la historieta. Entonces esto sería de repente mi idea ganadora, ¿ya? Entonces la con mayor puntaje viene a ser la ganadora, y una vez que ya tengo la idea ganadora, entonces lo voy a escribir, ¿no es cierto?, para yo poder enviar, ¿ya? Una vez que hacemos la idea ganadora, terminamos con la fase idear. Entonces ahora vamos a autoevaluarnos, ¿no? Creé una propuesta de valor para definir el problema. A partir de sintetizar la información obtenida y trabajé cooperativamente para generar ideas, lo hice, generé ideas, ¿ah?, de cómo brindar información a través de medios de comunicación creativos sobre las recomendaciones para la participación ciudadana en las elecciones. Seleccioné entre varias ideas la idea solución.
Lo logré, marcaré lo logré. Estoy en proceso de lograrlo. Pondré por acá. Y acá dice, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Veo que puedo hacer algo más. Entonces yo puedo escribir acá también qué es lo que puedo hacer para mejorar esos aprendizajes. Muy bien, chicos, chicas, llegamos a la parte final. Nos encontramos en la próxima actividad.